Buenos días a todos. Bueno, vamos a ver quién más se conecta. Bueno, listo. Entonces vamos a iniciar con nuestra clase. Bueno, ¿qué tal? Si vieron la clase del lunes en la noche de la semana pasada. Bueno, entonces si entendieron más o menos el concepto, vamos antes de continuar con la clase a ver si les quedó alguna duda. Hoy vamos a seguir trabajando un temita así con la cámara y el 3D. Voy a mostrarles un ejercicio. Ya activé en el aula virtual otra actividad, ¿de acuerdo? Entonces para que estén atentos a la entrega en el aula virtual del trabajo, ¿listo? Bueno, vamos a iniciar con un ejercicio eh, bastante sencillito, listo. Bueno, sencillito para que entiendan un poco, ay, abrí Premiere, para que entiendan un poco la dinámica de los elementos 3D, cómo funcionan dentro de After Effects. Entonces, esperen un segundito que abrí por equivocación Premiere. Voy a cerrarlo. Listo. Ok. Entonces, lo primero que voy a hacer es crear una composición. Voy a ponerle una duración de 20 segundos. Fondo negro. Listo. Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a trabajar primero para mostrarles. Voy a hacer un cubo en 3D dentro de la misma composición de After. Entonces, voy a usar por ahora solo elementos de After para que lo puedan ver. Luego se pueden usar también fotografías, elementos que ustedes quieran, todo lo que quieran, pero pues yo ahora para hacerles un ejemplo lo voy a realizar acá. Lo primero que voy a hacer, esto es para que entiendan un poco la dinámica del 3D de After. Lo primero que voy a hacer es activar mis reglas. Entonces voy a poner una regla aquí en 200, otra regla aquí en 500. Entonces voy a realizar de 10, 20, 30 píxeles, o sea, 300 píxeles de grandeza, unos cuadraditos. Aquí otro en 200 y en 500. Perfecto. Esto va a ser para tener la guía. Entonces voy a crear el primero. Listo. Ahí está. Mi elemento. Ya puedo quitar estas dos. Y ahora lo que voy a hacer es que
digamos que también quitemos estas. Voy a crear 6 de estos, los voy a duplicar. Entonces esto se va a llamar cara 1. Listo. Voy a de una vez a ajustar acá, aunque si no importa esto, voy a ajustar el punto de anclaje. Listo. Y lo voy a duplicar por 1, 2, 3, 4, 5 hasta que me queden 6 caras, ¿de acuerdo? Entonces voy a coger la cara 6 y la voy a poner aquí abajo. La cara 5 la voy a poner acá abajo. La cara 4 la voy a poner acá abajo. Listo. La cara 3 la muevo aquí. La cara 2 la muevo aquí. Entonces ahí nos queda en un orden de 1. Voy a ajustar las que me queden así. La 2, la 3, la 4 lo voy a invertir acá. 4 y 5. Perfecto. Entonces ahora lo que voy a hacer es que selecciono todas estas y voy a utilizar mi alineado. Vamos a alinear acá. Entonces vamos a usar alinear con estas 3 seleccionadas. Listo, ya las tengo ya alineadas. Ahora selecciono estas 3, las tengo alineadas. Ahora selecciono 2, las alineo en vertical. Otras 2 las alineo en vertical. Otras 2 las alineo en vertical. Listo, selecciono estas 2, con las flechitas las voy a ajustar para que me queden acá cerquita. De acuerdo. Listo. Entonces ahora lo que voy a hacer es cambiarle color a cada una. Esta es amarilla. Esta la vamos a hacer, por ejemplo, roja. Esta la vamos a hacer de color azul. Esta la vamos a hacer de color verde. Esta la vamos a hacer de color, pongámosle celeste. Esta la vamos a hacer de color, digámosle fucsia. Ok, aquí ya tenemos todas. Selecciono todas y las muevo aquí al centro. Vamos a moverlas a mano. Perfecto. Listo, entonces ¿qué voy a hacer? Para mostrarles que se pueden agregar distintos elementos, voy a crear algo de texto. Entonces cara, voy a bajarle el tamaño. Ok. Ups. Listo. Ay, caramba. Cara, de acuerdo. Ajusto aquí. Perfecto. Pero bueno, mejor sin texto, así simplemente con los colores, así no nos complicamos. Y ahora voy a volverlas todas elementos 3D. Listo. Ok, ya son elementos 3D. Y voy a mostrarles una cosa muy interesante que podemos realizar desde el mismo After para los que no dominen programas de 3D, que creo que son la mayoría. Voy a crear un elemento aquí así, ¿de acuerdo? Si yo lo convierto, miren, yo tengo este elemento donde los elementos de transformación que tiene son las herramientas básicas que hemos usado hasta ahora, ¿cierto? Pero si yo lo convierto en un elemento 3D, miren, aquí lo convertí y miren cómo cambia y aumentan la cantidad de elementos de 3D, ¿cierto? Entonces aquí por ejemplo, bueno, me da las opciones de rotación, orientación, escala, pero ya me la da con le agrega una tercera un tercer elemento que sería la profundidad. Aquí por ejemplo me dice opciones de geometría. No las puedo abrir en este momento. ¿Por qué? Porque no ha ajustado un elemento muy importante que tenemos que ir a ver. En composición voy a ajustes de composición y aquí voy a tener qué cosa, voy a tener estas pestañas avanzado y render 3D. Entonces por ejemplo acá le digo clásico 3D, si le digo cinema 4D, ven, o si le digo ray 3D, digámosle que vamos a usar cinema 4D, de acuerdo, como motor de rendering, y le digo ok. Ahora miren que se activan las opciones de la geometría.
Entonces, en mis opciones de geometría, tengo qué cosa, miren acá. Tengo el nivel del ángulo de desbaste, o sea, la forma del ángulo, ¿de acuerdo? Angular, cóncavo, convexo. Y le puedo decir, por ejemplo, le puedo decir la cantidad de profundidad del ángulo de desbaste, la profundidad de extrusión, la profundidad del ángulo de desbaste. Le puedo decir acá angular, bueno. Y luego tenemos opciones de material. Miren, todos los materiales que se le pueden ajustar a este elemento. Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos a rotar esta. Miren, ahora le puedo dar una rotación así, ¿ven? Y si le digo acá en cámara activa, miren que tiene, estamos en cámara activa, gana una perspectiva. ¿Cómo lo sé? Porque miren, bueno, voy a ajustar el punto de anclaje, primero que todo, que está por aquí. Si no me va a rotar hacia un lugar equivocado. Perfecto, aquí tengo mi punto de anclaje. Listo, entonces ahora sí lo voy a rotar. Miren, cuando roto, ven como tenemos un elemento tridimensional acá que puedo rotar, ¿cierto? Entonces lo mismo, yo puedo hacer el mismo trabajo con los vectoriales. No va a aplicarles luego las opciones de geometría. Opciones de geometría es solamente para estos elementos que creamos dentro de After. Pero entonces, por ejemplo, acá yo lo roto. Y ahora, miren, lo tengo acá rotado completamente así. Tiene una perspectiva, tiene una pequeña perspectiva, ¿ven? Si yo le pongo en vez cámara frontal, pierde la perspectiva completamente, ¿ven? Queda simplemente aquí, sin perspectiva. Vamos otra vez de nuevo a cámara activa. No he creado todavía ninguna cámara 3D, es la cámara activa por defecto de After Effects. Entonces digamos que la tengo acá. Y para mostrarles estos elementos acá, entonces voy a dejarlo así con esta rotación. Y le voy a decir la profundidad de la extrusión. Miren, voy a extruirlo. Acabo de hacer una extrusión, ven. Acabo de darle profundidad al elemento. Entonces todavía no se logra entender por qué. Porque no tenemos una serie de elementos activos acá. Por ejemplo, vamos a activar sombras. Vamos a decirle que acepte sombras, que acepte luces, que aparezcan reflejos. Miren, acá ya lo tenemos así. Vamos a crearle, para poderlo diferenciar, vamos a crearle una línea. Entonces al crearle una línea, vamos a ponerla delgadita. Listo, miren la línea. Entonces ahora ya tenemos, ¿qué cosa? Tenemos un elemento diferenciado y miren. Entonces a este elemento yo si lo vuelvo, por ejemplo, una precomposición, dentro de esa precomposición lo pongo, vamos, ahorita le hacemos el ejemplo. Puedo crearme un loguito muy sencillo, vamos a cambiarle el color por algo más idóneo, tipo así. Listo. Ok, entonces miren, aquí ya tengo un elemento que puede rotar, ven, digamos que si yo lo pongo acá en 0, listo, ahí vean la perspectiva que tiene con la cámara activa, está en 0 de rotación. Activo mi cronómetro y le voy a decir que en 10 segundos haga 360 por 6, que vaya despacio. Miren, tenemos una rotación. Hay que decir que estos elementos de 3D consumen un poco de recursos del computador, ¿de acuerdo? No muchísimos, pero pues miren, mi computador es bastante potente y ya ahí para hacer el rendering él se demora un poquito. Pero pues logramos hacer algo tridimensional sin acudir a programas 3D para hacer algo básico como un elemento que está rotando. Entonces ahí tenemos la rotación. Bueno, parémoslo aquí. Miren, ahí tenemos la rotación. Y pues mientras se demoran en realizar, podemos acá en Preview decirle Play, que me haga el rendering.
digamos que ahí lo tenemos hasta ahí para continuar con la clase. Bueno, entonces ahí está nuestro elemento que hace un rendering. Ok, y miren que no está dicho que todavía está bien ajustado, ¿no? Porque miren, si yo lo pongo acá, no me está dando, ¿qué cosa? Una rotación perfecta. ¿Qué tendría que hacer? Vamos a quitar un momento estos acá, estos keyframe. Entonces tendría que decirle qué cosa, que el eje quede al centro del elemento. ¿ven? Ahora sí está para rotar a 360 grados sin moverse en manera no centrada dentro de su propio eje. ¿Ven? Entonces vamos a ponerlo aquí, le vamos a decir 0 y 0. Listo. Y ahora sí tenemos nuestro elemento aquí. Vamos a ver ahora la rotación que hace, miren. Ahora sí es dentro de su propio eje, ¿ven? Antes rotaba con el eje adelante, con el punto de anclaje adelante. Entonces nos hacía una rotación rara. Listo, entonces a este elemento acá, por ejemplo, le podemos arreglar todo esto también, miren. Aparecer en reflexión, ambiental, difuso, todas estas iluminaciones, specular shyness, betal. Por ejemplo, miren, aquí le podemos luego, si se aplican luces, que sea, ven cómo cambia un poquito la superficie. Igual una reflexión, pero aplicándole todo esto va aumentando la cantidad de uso de elementos, ¿no? de recursos del programa. Aquí le digo reflexión, miren, intensidad de la reflexión, y como no tengo nada enfrente, ¿qué cosa va a hacer? Pues va a reflejarme. Si le digo reflexión, intensidad reflexión al 100%, miren, se vuelve negro, ¿ven? ¿Por qué? Porque está reflejando lo que está en su entorno. Pero si por ejemplo yo pongo, vamos a poner, no voy a desorganizar estos, voy a ponerlos por aquí. Mientras tanto voy a más bien a duplicar este, lo duplico, lo llevo por aquí, lo llevo por aquí, lo voy a agrandar. Listo. Ahora voy a en un momento a crear una cámara, porque me va a servir la cámara. Listo, entonces cámara, acabo de crear la cámara y voy a decirle ahora sí, miren, cámara 1. Ahora sí me aparece mi cámara. Voy a usar las herramientas de la cámara para hacer la rotación de la órbita. Miren, aquí tenemos una rotación de la órbita y voy a mover este elemento aquí. Listo. Ahora entonces miren, voy a decirle a este elemento que me haga la reflexión. Entonces todavía no tenemos luces, por eso se ve oscuro, pero en teoría aquí debe reflejar lo que ve aquí del azul, pero pues sin una luz todavía es difícil. De acuerdo, entonces aquí tenemos nuestros elementos. Bueno, más adelante en otro capítulo vamos a trabajarle un poco a la iluminación. De acuerdo, les muestro aquí velozmente algo así como creamos una nueva capa y sería una luz. Aquí tenemos la luz y podemos seleccionar distintos tipos de luces. Le voy a poner por ejemplo spot, que sería una luz que puedo dirigir. Le voy a tener el color blanco. Otro capítulo. Perdón, es que la, la, la costumbre de cuando hacía tutoriales en doméstica. Entonces, aquí le decimos en otra clase el ángulo del cono de la luz, el fader, por ejemplo fall off, le decimos suavizar el punto de alejamiento, distancia y que tenga sombras. Por ejemplo, miren, si yo creo acá esta luz, miren, acabo de crear una luz. Entonces vean acá cómo empiezo a trabajar la luz y la muevo hacia acá. Miren, ilumino aquí. ¿Qué pasa? Que porque no se crea la sombra de este elemento, porque no le he activado los materiales, ¿cierto? Si yo vengo acá y activo los materiales de este elemento, ¿cierto? Vamos a activárselas, por ejemplo aquí. Entonces le vamos a decir a este elemento, sí, proyectar las sombras, todo.
Selection Roll Off. Ok. Y vamos a mirar acá con nuestra cámara. Tiene que estar ajustado. No, pero es que aquí me voy a perder explicándoles iluminación y perdemos tiempo para los ejercicios que les quiero hacer. En la siguiente clase les explico la iluminación, ¿de acuerdo? Ya se dan cuenta un poquito acá cómo podemos trabajar con nuestras luces, miren, para ir iluminando los elementos. Miren, ven, ahora sí me mueve la sombra, me crea se oscurece completamente el otro elemento. ¿Por qué? Porque pues está ya cubierto por este cuadrado. Si yo elimino este cuadrado, miren, vamos a ver mi elemento. Vamos a seleccionar la luz y la vamos a acercar. Miren, aquí acerco la luz, ¿cierto? Y si por ejemplo entonces roto este elemento, vamos a rotarlo, ven cómo me adquiere ya una forma mucho más adecuada. Pero bueno, no nos perdamos ahorita en esto. Listo, volvamos a nuestra cámara, ajustemos la posición, punto de interés, vamos a quitarlo porque ya la movimos. Listo, y nos perdemos. Entonces acá podemos ajustar, les muestro esto como para un ejemplito, para poder ajustar todos los elementos. Que si quieren hacer un loguito con una forma tridimensional, le podemos decir el tipo del ángulo, miren, del bevel, o sea, de lo que sería el ángulo lateral. Miren cómo cambia aquí: angular, sin ninguno es plano, cóncavo, van cambiando las formitas, convexo. Entonces por ejemplo angular, y si le decimos la profundidad del ángulo del bevel, miren, ahí me cambia y se vuelve más redondeadito. Si le decimos cóncavo, aquí me va cambiando, aumentémosle la profundidad, listo, y rotémoslo por aquí para mostrarles. Ven, aquí tenemos la forma, ven, aquí es cóncavo, aquí es angular, ven, convexo, todo redondeado. Bueno, ¿qué tal hasta ahora? ¿Sí van entendiendo estos conceptos, chicos? Bueno, entonces por ejemplo vamos a quitarle acá la rotación y miren lo interesante que es hacer un elemento de estos. Vamos a poner frontal para quitar la perspectiva. Bien, ven, aquí trabajo la cámara sobre frontal y quito la perspectiva. Si de la cámara activa, la que está por defecto de After, ven, crea perspectiva. Entonces para trabajarlo, digamos que voy a crear este elemento aquí sin perspectiva en frontal. Digamos que creo un texto. Listo. Y le ponemos color blanco. Listo. Color blanco. Y lo volvemos un elemento 3D. Ok. Una vez que lo hemos hecho un elemento 3D, miren, pues lo podemos ajustar acá. Lo mismo, este elemento logo, miren, este texto, una vez que tiene acá activada la casilla de elemento 3D, podemos ir a las opciones de geometría, ¿ven? Entonces digámosle que vamos a darle lo mismo, vamos a crear de nuevo otra cámara, o mejor vamos a irnos sobre la vista no frontal sino la izquierda. Miren, y aquí tengo mi texto, aquí está el texto, todavía no tiene una profundidad. Entonces vamos a decirle lo mismo, miren, extrusión, miren, le creo una extrusión al texto. Vamos a darlo desde el frontal, mírenlo, ahí está el texto, lo vamos a poner acá sobre el logo.
y vamos a ponerlo así que se sobresalga un poquito de todos los elementos ahí. Listo. Y vamos a decirle, por ejemplo, que bueno, que ahí está todo en blanco. Perfecto. Vamos a ir sobre la vista izquierda. Aquí está. Entonces vamos a situarlo. Miren, al situarlo sobre el elemento, miren cómo va a cambiar completamente. Vamos a poner dos vistas para poder apreciar bien los cambios. Vamos a decirle hasta acá que sea la vista frontal. Listo. Y aquí tenemos la lateral desde la izquierda. Entonces miren cómo cambia el elemento al ser ajustado acá. Ok, perfecto. Ahí lo tenemos y podemos decirle material, las opciones de material. Lo mismo podemos decirle que acepte sombras y todos los demás elementos. Listo. Entonces, al no tener iluminación, este se va a ver un poquito plano, pero pues no importa, es como para hacer un ejemplo. Entonces aquí ya podemos volver a la vista frontal, dos vistas, no, una vista, perfecto. Y miren, acá tengo logo. Entonces ahora qué voy a hacer, voy a seleccionar estos dos elementos y les voy a decir qué cosa, les voy a decir entonces precomposición y le voy a decir logo. Ok. Entonces, ¿qué pasa? Desapareció. Tenemos que activar nuestra casilla de 3D de nuevo para hacerlo activo. Y tenemos que, ven, ahí apareció ya. Ahí está. Y tenemos que tener siempre dentro de la precomposición los dos también activos como elemento 3D. Ven. Vamos a situarlo por aquí, al centro de la precomposición. Listo. Y yo, por ejemplo, acá en esta precomposición podría ir a composición, los ajustes de composición y agrandarla del tamaño del logo, por ejemplo, miren, para tener más comodidad de trabajo dentro de la línea de tiempo y dentro del canvas. Aquí disminuyo, vuelvo más pequeña la precomposición al tamaño del loguito o aproximativo. Aquí ya se me fue un poco la mano. ¿Se acuerdan que yo lo había hecho? Ah, no, mentiras, este era un poquito, son los cuadraditos que son de 300 píxeles por 300 píxeles. Listo, pero aquí lo tenemos, miren, al centro. Perfecto. Válido como un logo. Aquí tiene algo raro porque se ve eso ahí. Ah, ahora sí, miren, está por dentro. Listo. Perfecto. Frontal. Listo. Tenemos nuestro elemento. Salimos de la precomposición y mírenlo. Acá está. Con sus proporciones justas. Y que va a ser transparente, ¿cierto? O sea, aquí está detrás de estos elementos. Ven, estos están más adelante. Voy a moverlo acá en profundidad. Miren. Con la Z lo muevo un poquito hacia adelante. Y aquí lo tenemos. Miren, más adelante de los otros elementos, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué pasa? Al ser una precomposición, por más que la vuelva 3D, ¿ven? Ella no va a tener la profundidad de extrusión, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Si yo voy a rotar mi elemento aquí de precomposición, o sea, esta precomposición, no me va a funcionar el tema de que esto se vea rotando tridimensionalmente. Miren, si yo lo transformo acá, miren, aquí tengo opciones de geometría, ¿cierto? Curvaturas, segmentos, pero no me da la opción de extruir. Entonces yo aquí, si vengo por ejemplo y lo roto, miren, se va a ver plano, ¿cierto? Entonces es ahí el truco para jugar con la tridimensionalidad. Yo lo que voy a rotar es este conjunto de elementos, ¿cierto? Entonces yo, por ejemplo, el texto logo lo voy a hacer en link con mi espiral al elemento del shape, de la forma. Listo, entonces ahora si yo le digo a la forma que rote, vamos a decir acá, venga aquí, transformar, activamos el cronómetro de rotación, sería este, sí, perfecto. Pero entonces aquí tenemos de nuevo que ajustar, miren, el punto de anclaje que cambió y lo vamos a cambiar aquí al centro más o menos del elemento. Listo, para que me haga una rotación sobre este eje. Si lo teníamos aquí sobre este, pues va a ser una vuelta toda rara, ¿no?
Listo, entonces ahora sí lo tengo sobre la izquierda, vamos a ir sobre el frontal. Si le doy cámara activa, miren, se me ve la perspectiva, miren, frontal, plano, perspectiva, ven cómo cambia, se ve todo chévere. Listo, entonces ahora sí, aquí también por ejemplo puedo hacer qué cosa, si yo quiero puedo decirle layer, luz, ¿cierto? Vamos a decirle por ejemplo una spot, no, vamos a decirle una ambiental. Listo, intensidad, fall off, smooth, cast shadows, no, vamos a decirle un punto de luz que puedo tener las luces, las sombras encendidas, intensidad. Listo, ahí creamos, miren, creamos una luz. Si la muevo, miren la sombra como cambia, ven, ya se proyecta una sombra. Entonces vamos a ir sobre la izquierda, ok, la alejo un poquito y voy a aumentar la intensidad de la luz. Entonces puedo hacerlo desde aquí, ¿cierto? Puedo decirle acá opciones de la luz, vamos a aumentar la intensidad, miren, aumento la intensidad y miren cómo aumentó completamente la iluminación. Ven que tiene un cronómetro, también es animable. Entonces yo puedo decirle acá, miren, y puedo subir mucho la intensidad de la luz. Ven, aquí ya tenemos un punto de luz bien interesante. Si lo ponemos por acá a este lado, miren, me queda la sombra a este lado. Y ya por ejemplo, si vamos aquí a la izquierda, miren, tenemos también que se ve acá oscurito, ¿cierto? Entonces yo qué puedo hacer, yo puedo agregar varios puntos de luz. Miren, yo por ejemplo tengo este punto de luz aquí, a este punto. Listo, ahora voy a crear por ejemplo otra luz más, siempre otro punto de luz. Y lo que voy a hacer con ese punto de luz es que voy a ponerlo por aquí, voy aquí sobre la izquierda, miren, ya veo acá, ven como agregando luces gana detalle nuestra animación. Entonces miren, si yo la pongo por este lado, aquí está, vamos sobre el frontal, no importa que esté fuera del canvas de la composición, ¿cierto? Porque igual aunque si está por fuera, ella afecta a mi elemento 3D. Ok, la vamos a poner por acá con un poquito más de distancia. Ahorita cuando rote el logo vamos a ver el resultado, aunque se va a ir lento porque pues ya se ralentiza porque estamos trabajando en 3D en tiempo real. Bueno, entonces ya tengo esta acá y digamos que si yo quiero incluirle todavía otra más, vengo aquí y le voy a decir entonces esta luz la voy a poner acá atrás. Listo, voy a decirle vista superior, miren, y la pongo por acá atrás. Entonces al poner esta luz, para los que estén viendo fotografía conmigo, ¿se acuerdan? Miren, esto es un esquema de iluminación que estoy haciendo en After Effects. Los que quieran ponerse a hacer también esquemas de iluminación en After, pues van a poderse divertir mucho haciéndolo en este sentido, ¿no? Uno puede poner sus silueticas bien chévere, las puede crear acá en After, las siluetas del modelo o lo que quiera, y luego se puede recrear los puntos de los esquemas de iluminación bien chévere acá. Entonces miren, aquí tengo este esquema, tengo una luz de lateral, vamos a ponerla a este punto. Listo, tenemos esta y tenemos una luz de fondo. Esa luz de fondo lo que va a hacer es que me va a dar un aspecto más de profundidad, ¿cierto? La tengo completamente atrás. Vamos a subirla un poquito. Ok. Y vamos a aumentarle la intensidad. Intensidad. Listo. Entonces ahora sí, si yo le selecciono este elemento del logo, o sea, la forma redonda, y le voy a decir ahora sí, rotar, miren qué cantidad de detallitos tengo. Hice algo tridimensional en After sin necesidad de usar programas 3D. Algo sencillito, miren cómo tengo acá los brillos del logo, cómo se ve aquí el loguito. Entonces, si yo quiero crearme un elemento, un logo para por ejemplo un canal de televisión o algo así, el típico loguito que da vueltas, lo puedo hacer acá, ¿cierto? Sin ningún problema.
Igual yo puedo importar elementos 3D dentro de After Effects, por ejemplo elementos de Cinema 4D. Aquí tenemos en Layer, miren, podemos decirle Cinema 4D y son elementos 3D reales y les puedo dar el mismo tratamiento de iluminación que les doy acá a estos elementos. Entonces miren, un loguito con reflejos, ven, perdón, con sombras. Entonces miren, vamos a animarlo para ver el resultado. Una rotación, entonces vengo acá, activo mi cronómetro y le vamos a decir que en 6 segundos haga 360 grados por 5, por ejemplo. Vamos a ver el resultado. Lo ponemos en cámara activa, miren cómo gana perspectiva. Aquí atrás le puedo lo mismo, poner otro elemento, ¿cierto? Le puedo poner el texto también, lo podemos girar, ahorita lo hacemos, duplicamos el texto y lo ponemos atrás para que quede por lado y lado. Pero miren acá la L cómo queda por fuera, quedan todas las cositas así. Son pequeños detallitos que le dan como más detalle, más interés a la animación, ¿cierto? Vamos a poner el texto por detrás, miren acá de todas maneras en tiempo real cómo se ve. Uy, se está rotando muy, muy rápido. Vamos hasta acá y no le vamos a decir 5, sino le vamos a decir 2. Listo. Y vamos entonces a duplicar, por ejemplo, texto. Entonces vamos aquí, la vista izquierda, vamos a duplicarlo. Listo, aquí tengo mi segundo texto. Si lo dupliqué, no, mentiras. Ahora sí. Listo. Y ahora qué hago, vengo aquí, ven, estoy trabajando cómodamente porque ya creé mis puntos de luz, ¿cierto? Entonces ahora qué voy a hacer para poderlo ver bien, miren, le voy a decir que veamos la vista de atrás. Ok. ¿Y qué voy a hacer con este textico? Pues lo voy a rotar también. Le voy a decir acá en transformar y le voy a dar una rotación de 180. Vamos a darle acá 180. Listo. Vamos a ir sobre la izquierda para poderlo ver bien. Aquí yo puedo hacer, por ejemplo, miren, una cosa muy interesante. Se me perdió, ¿dónde es que está? Aquí tengo un elemento muy interesante, miren. Puedo aquí con este ajustar la resolución de mis elementos. Entonces acá por ejemplo tengo calidad final que no sea adaptativa, yo la tengo una resolución adaptativa para poder trabajar con más velocidad. Un boceto, baja la resolución, si ven cómo se pixela todo, pero pues si tenemos un computador lento nos va a servir. Fast, baja todavía más la resolución y nos va a dar más facilidad de trabajo. Y le podemos decir wireframe. El wireframe sería esto, serían elementos, una malla, la malla de cada elemento, y eso nos va a facilitar trabajar, por ejemplo, miren, hacer estos ajustes. Aquí los pongo, los textos bien ajustados. Perfecto. ¿Ven? Entonces voy a coger este también está, como lo dupliqué, el texto que ya estaba asociado a la forma redonda, al logo, pues ya me aparece acá también asociado. Entonces, por ejemplo, miren, si acá yo le digo haga la rotación, ahora sí, vamos a decirle acá rotación, pues voy a poder ver perfectamente, miren, vamos a frontal, en wireframe, no me la hace en wireframe, porque cambié, ok, esto es solo para cuando está quieto, vamos a decirle en fast draw, para poderlo ver bien, miren. Tenemos una rotación con los elementos. ¿Qué tal? Sencillito, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá lo podemos aumentar la rotación y decirle ahí que me dé bastante tiempo. En una próxima clase, que hagamos profundidad más en las luces y eso, vamos a usar también una expresión, ¿ok? Una expresión que se llama time. ¿Y me sirve para qué cosa? Para simplemente hacer un elemento de estos
que me sirva para hacerlo rotar sin tener que poner los fotogramas clave, hacerlo rotar todo el tiempo con una expresión. Pero lo mismo, si vamos a exportarlo para un video, para ponerlo como logo en un video, entonces lo que hacemos es hacer un rendering muy largo, ¿no? O sea, tratamos de hacer así algo, miren, para que se hagan una idea. Hacemos un rendering de unos, no sé, el logo se renderiza rápidamente. Hacer este rendering se puede demorar 5 minutos porque pues tiene 3D y todas esas cosas. Pero si yo hago un inicio y un final que queden bien, ¿cierto? Por ejemplo aquí, miren, vamos en cámara activa, que quede bien con su entrada y salida, miren. Y lo hacemos cíclico, que el punto de donde termina coincida bien con el que inicia, o sea que podamos hacer 10 segundos de logo animado y luego copiarlo, o simplemente hacer un minuto entero de logo animado y luego copiarlo muchas veces en la línea de tiempo del programa de edición para ponerlo y coincidiendo con las entradas y salidas. Aquí lo podemos suavizar, miren, un suavizado entrada y salida. Entonces ese suavizado entrada y salida, si yo hago un rendering durante un minuto, miren, ¿qué va a hacer? Va a hacer que la salida sea suavizada. Entonces al poner el siguiente pegado, empatándolo, pues voy a tener una facilidad aquí de empate, ¿de acuerdo? Pero lo mismo, o sea, es cuestión de ajustarlo bien. Entonces acá tenemos nuestro loguito, miren, con luces, reflejos, ven, porque aquí este elemento, vean cómo refleja las luces, ¿no? Vean la luz ahí que se refleja, igual se refleja aquí sobre el texto. Bueno, ¿qué tal? ¿Si les parece útil o no? Entonces este lo tengo acá, miren, ya lo tengo en este punto. Y digamos que yo le quiero dar todavía más interés a este logo, miren. Voy a crear una nueva cámara. Listo, creo mi camarita. Y ahora con las herramientas de la cámara le voy a decir órbita. Y miren, voy a hacer un punto de vista bien chévere así. Ajustemos un poquito la composición para que quede un poquito más ancha. Listo. Movamos acá la cámara. Perfecto. Y miren, tenemos acá el logo en perspectiva. Una muy buena perspectiva. Todo con elementos de After. O sea, realmente si yo guardo este proyecto, miren lo que me va a pesar. Lo guardo acá en mis elementos de After, en los proyectos, ok. Y si lo voy a buscar, miren, logo pesa 233 kilobytes, realmente muy poquito. Entonces acá lo tenemos, lo tengo por ejemplo en Fast Preview, ¿cierto? Vamos a subirle la resolución a Draft y miren, disminuye la velocidad de rendering, vamos a ponerlo desde el inicio, pero me gana los más detalles. Ven la diferencia acá entre Fast Draw, sin sombras, Draw, le añade las sombras y otros detalles, resolución adaptativa, me da ya la resolución adaptativa y pues lo podemos dejar ahí renderizando mientras tanto. Si vengo acá ahora, miren, tengo mi elemento que acabo de crear en la precomposición, que contiene qué cosa. La precomposición del logo contiene una cámara, 3 luces, 2 capas de texto y una capa de vectorial. Todo con elementos trabajados sobre el 3D. Esperen que no vea el chat. En caso de que tuvieran el logo en la imagen, o sea, sí, claro, es mejor vectorializarlo. Porque si yo, por ejemplo, voy a hacerles ejemplo acá, voy a importar una nubecita de las que tengo, eh,
en Photoshop, o sea, por ejemplo en el elemento de Photoshop, en formato de Photoshop. Está aquí en imágenes y miren, selecciono esta. Un segundito que el profe John me está escribiendo y estoy en clase. No voy a interrumpir la clase. Ok, perfecto. No nos interrumpa nuestro tiempo de clase. Entonces, voy a seleccionar este, por ejemplo, que está en formato Photoshop, ¿de acuerdo? Y le voy a decir importar. Choose layer. El layer 1 que tiene. Tamaño del documento. Listo. Ahí lo tengo. Lo voy a poner acá, ¿cierto? Miren, tengo la nubecita. Aquí se ve con esta forma porque ya de por sí es un PN, es un Photoshop, perdón. Entonces el Photoshop nos da su canal de transparencia, ¿cierto? Pero entonces miren, yo la vuelvo un elemento 3D. Aquí está la nubecita. Voy a ocultar un momentito estos elementos para poder ver la nube nada más. Voy a abrir y miren, opciones de geometría. No me permite, ven, tener la extrusión. ¿Sí ven? Voy a importar, por ejemplo, y vamos para que se den cuenta, vamos a importar entonces, por ejemplo, de vectoriales. Voy a importar uno de los elementos del paisaje que hice. Entonces voy a seleccionar un elemento, voy a decirle el globo, por ejemplo, que es un vectorial, tamaño del layer, de la capa. Listo. La pongo aquí, ¿cierto? La convierto en 3D. Bueno, pero lo mismo, miremos acá. ¿Ven? No me permite tampoco hacer una extrusión. O sea, yo puedo hacer esto que estoy haciendo con el logo dentro de los elementos que tengo de After, ¿de acuerdo? Ya si yo, por ejemplo, tengo este elemento acá, para que me quede con una profundidad, pues me quedaría rarísima. Son procesos que tiene el mismo programa, ¿cierto? Yo le puedo dar acá las opciones del material y todo, pero para hacer esa extrusión no. Otra cosa que yo podría hacer es simplemente, miren, voy a quitar esta nubecita y lo que podría hacer es una de dos, o coger el elemento que yo tenga y trabajarlo dentro de After Effects, ¿cierto? O sea, esa imagen que tú tienes la importas dentro de After Effects y con las herramientas de la pluma, que aquí tienes todas las herramientas de la pluma y elementos, por ejemplo, vectoriales, ¿cierto? Como estos, formas vectoriales, podrías realizar esa imagen que tienes, ese elemento. Sabemos que, por ejemplo, estos elementos que nosotros creamos acá, aquí se me creó una máscara, otra clase que tengo que dictarles. Aquí tengo este elemento, ¿cierto? Yo le puedo dar un relleno, le puedo dar una línea con el grosor de línea, puedo hacer con degradados, con elementos exactamente como los tengo en Illustrator. Pero si queremos hacer el trabajo de hacer esa extrusión 3D, debe ser un elemento creado dentro de After Effects. ¿De acuerdo, Silvia? Entonces, si tú quieres hacer esa imagen, por ejemplo, de ese logo, lo pasas dentro de After y lo vuelves a realizar en vez de en Illustrator acá. Puedes hacerlo sin ningún problema. Lo estás vectorializando dentro de After también. Entonces podrías ya trabajarlo acá y ya podrías hacerle esa extrusión 3D. Porque él no va a reconocer para hacer esa extrusión algún elemento que venga de fuera de After. ¿Listo? ¿Sí queda claro eso, chicos? Bueno. Entonces voy a quitar este shape. Listo. Y volvamos aquí al loguito. Ok. Perdón. Bueno, entonces aquí tenemos nuestra imagen de logo. Volvemos aquí y lo tenemos, miren, ya puestecito. Entonces lo interesante es que
si yo trabajo algo aquí dentro de lo que ustedes importen y lo vectorializo dentro de After, pues voy a tener esa posibilidad bien chévere de trabajarlo. Yo puedo trabajar un vectorial acá tal como lo trabajo en Illustrator, pues no con tantas opciones como en Illustrator, pero sí hacer algo así básico. Si no, la otra opción, pues ya cuando uno empieza a trabajar elementos así tridimensionales, pues es llevarlo a algún programa de 3D. Lo puedo hacer en Illustrator el logo y luego lo llevo a 3D y le hago algunos trabajitos ahí dentro. Digamos que si quieren, en el próximo corte, en el tercer corte, porque hoy es la última clase del segundo corte y nos quedan 5 clases por delante, en una de estas clases de uno de los siguientes cortes, pues les puedo explicar cómo pasar desde Illustrator un logo a Cinema 4D y hacer la extrusión en Cinema 4D, ¿de acuerdo? Y esa extrusión, ese elemento 3D que hago en Cinema 4D, importarlo dentro de After Effects y trabajarlo. Realmente es un proceso muy sencillo y sería muy chévere que ustedes aprendieran eso. No tiene mayor complicación. Yo puedo importar un elemento de Cinema 4D, miren, directamente en After Effects sin ningún problema. Entonces, si ustedes quieren, después nos ponemos de acuerdo y les hago una pequeña clasecita de ese sentido para que puedan ver también cómo se trabajan esos elementos 3D. Sería pasarlo de Illustrator a Cinema 4D, hacer la extrusión, creamos un objeto 3D como tal y luego se pasa, se importa directamente en After Effects, se hace todo un workflow, un flujo de trabajo y ya lo tendríamos ese elemento acá súper chévere. Eso sería muy interesante. Pero pues mientras tanto, miren, aquí podemos hacer nuestro elemento de loguito. Aquí se demora un poco en renderizar, miren, ya con todos los elementos aplicados se demora un buen ratico, ¿ven? En hacer el rendering. Aquí estoy renderizando para hacer la previsualización ya con todos los elementos. Pero miren un logo así, o sea, si lo desarrollan, este se puede exportar luego. En las próximas clases les enseño también cómo exportar todos los archivos y cómo trabajarlos bien interesante dentro de los programas de edición. Entonces aquí podemos hacer, miren, perfectamente nuestro loguito tiene transparencia. Entonces lo puedo mandar a cualquier programa de edición en transparencia, en un archivo de video con transparencia y no me va a dar ningún problema. Pero pues miren, tenemos un buen logo creado en After Effects. Bueno, un logo improvisado, pero un logo con bastantes detallitos que nos va a trabajar pues bien chévere, nos va a dar un toque bien interesante. Bueno, y ahí lo tenemos dentro de una precomposición. Como dijimos, esa precomposición que tiene una cámara, 3 luces, 2 capas de texto y una capa de vectorial, de elemento vectorial. Creo que da un buen efecto, ¿no? Miren, con todos los detallitos de reflejo, las sombras, la profundidad, pues logramos algo muy chévere. ¿Qué tal? Feedback, chicos, ¿qué me dicen? ¿Qué tal les parece este ejemplito que les estoy dando? ¿Sí les parece útil? Luego en una clase siguiente les enseño a hacer algunas intros de elementos que si quieren hacer su logo en vectorial 2D, les enseño a hacer muchas intros bien chéveres ahí con efecticos y toda la vaina ahí que se vea bien interesante. Cómo podemos trabajar con, inclusive para ahorrar tiempo también les enseño dónde y cómo podemos utilizar algunos templates. Los templates serían composiciones que han hecho otras personas y se ponen a disposición en internet, cómo podemos modificarlas y todo eso nos simplifica mucho el tiempo y es interesante que ustedes lo sepan usar porque como diseñadores gráficos es una herramienta muy interesante. O sea, que ustedes les digan, ustedes pongan que son motion graphers, o sea, que hacen motion graphics, créanme que en su hoja de vida eso les aumenta un 80% las posibilidades de trabajo hoy en día. Si buscan en internet diseñador gráfico, motion graphics, van a darse cuenta de la demanda de trabajo que hay. Y más en esta época que estamos trabajando todos por casa, pues nos sirve todavía mucho más. Bueno, aquí tenemos entonces nuestro elemento. 6 segunditos. Esperemos un momentito que termine de hacer eh, ese recorrido. Que llegue a 6 segundos para poderlo ver bien terminadito. Realmente realizar esto
y que se demore esos 2 minutos que se está demorando solamente en realizar este pre-rendering para poderlo ver, es un ahorro de tiempo comparado con lo que sería hacer un rendering 3D. Un rendering 3D de esto se me puede demorar hasta 30 minutos, 40 minutos, una hora si tiene muchos elementos. De por sí el 3D es un elemento que se compagina muy bien con After Effects para hacer compositing. Pero pues los tiempos de rendering son mucho mayores. El rendering se refiere pues al procesado de la imagen, ¿no? Bueno, digamos que lo dejamos hasta aquí. Perfecto. Dejémoslo hasta ahí. Bueno. Y miren. Funciona, ¿cierto? Se ve chévere. Y lo hice demasiado rápido. Lo chévere de esto es que vaya más despacito, que vaya girando, vaya rotando pues más despacio. Pero pues noten acá todos estos detallitos. Podemos inclusive hacer el texto más grande. Luego en las otras clases también vamos a hacer un trabajo propio de texto dinámico. Las letras que salen, vamos a trabajarlas con cámara, vamos a trabajarlas bien chévere para trabajar de una manera bien interesante. Bueno, entonces tenemos aquí el loguito. Lo voy a ocultar y bueno, esto siendo una precomposición, miren, yo la puedo mover donde quiera. La puedo poner acá, la puedo escalar, miren, y tenemos ahí nuestro loguito aplicado sin ningún problema. Listo, entonces ahora sí vamos a hacer este ejercicio que prácticamente se basa sobre lo mismo que les acabo de mostrar. Entonces esto para que logremos entender algunos elementos. Miren, si yo por ejemplo tengo los elementos en 3D, voy a hacer acá el cubo y ahorita hago otro elemento para explicarles las funcionalidades. Vamos a hacer un cubo 3D con estos elementos. Entonces miren, empiezo con la cara 1, va a ser la cara frontal, ¿cierto? Luego estas dos caras van a ser las caras de aquí, de los laterales. Esta roja va a ser la izquierda, esta azul va a ser la derecha, la verde va a ser la inferior, la celeste va a ser la superior y la fucsia va a ser la cara de atrás. Listo, entonces miren, esto es tan sencillo que tenemos que trabajar sobre la cámara frontal, o sea, no la cámara activa, sino frontal, para que no tengamos ningún tipo de perspectiva y podamos ajustar muy bien las capas. Entonces, abro mi capa, la cara número 2, ya convertida en objeto 3D, vamos a transformar, listo. Una vez transformado, entonces le voy a dar rotación, ¿cierto? Entonces esa rotación, miren, la voy a hacer bien precisa, 90 grados, perfecto. Entonces 90 grados, vengo aquí, ahorita las ajustamos, lo importante es ponerlas, digamos así, miren, abiertas. Vamos a esta, cerramos esta para que no tengamos demasiadas cosas abiertas. Perdón, ay, se me atoró el desayuno esta mañana en la garganta. Vamos a darle menos 90, ok, para que quede la cara visible por este lado, ¿cierto? Listo. Ahora esta, miren, vamos a... Ay, perdón. Seleccioné esta. Ahora vamos sobre esta. Transformar. Esta no es la rotación, ven. Es esta. Entonces, 90. Listo. Ven, entonces no es 90. Es menos 90. Listo. Ven, la profundidad debe quedar. Esta también es 90. La profundidad. Ay, la profundidad debe quedar hacia adentro, o sea, el eje de profundidad, si no estoy mal. A ver. Vamos a mirar con una cámara. Listo. O sea, si la cámara... Ven acá como en la cámara activa se ve la profundidad, entonces vamos sobre la cámara 1. Vamos a darle acá órbita. Listo, para poder entender. Entonces Z, bueno, vamos a dejarlas así en este sentido, todas
hacia afuera para poderlas ajustar sin ningún problema. Esta aquí, vamos a poner nuestra camarita por acá arriba. Listo. Entonces aquí tenemos esta esta tiene hacia afuera, esta tiene hacia afuera, esta tiene hacia adentro. Vamos a ajustarla hacia afuera para tener la comodidad de ajustarla. Luego, ok, 90. Listo, vamos otra vez sobre nuestra cámara frontal. Ocultemos la camarita que creamos, perfecto. Entonces ahora dijimos que esta va a ser la tapa de arriba, ¿cierto? Entonces lo mismo, vamos a rotarla. Vamos a venir acá, entonces es esta rotación, no, es esta rotación, tampoco, es esta de la X. Entonces la vamos a rotar a menos 90 grados. Ok, vamos a situarla arriba. Listo. Ahora vamos a ajustar esta que queda aquí. Perfecto. Listo. Ahora tenemos que ir aquí a la izquierda. Miren. Y la amarilla la vamos a poner por aquí. Estas dos ahorita las alineamos también. Nos falta esta. Entonces esta lo mismo. Vamos a dejarla por fuera el transformador, el eje, ¿cierto? Para poder ajustar sucesivamente. Entonces es esta. Le vamos a decir 180. Listo. Aquí venimos. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar, por ejemplo, estas dos y en alinear vamos a decirle que se alineen. Bueno, no me permiten con los elementos 3D. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente vamos a decirles, vamos a usar acá nuestro wireframe, ¿cierto? Miren, y con plena comodidad, entonces vamos a seleccionar primero una de estas, la ajustamos, miren, para que quede aquí bien alineada. Listo. Ahora venimos sobre esta, la vamos a ajustar aquí, miren, bien alineada. Nos acercamos acá para que quede la tapa bien cerrada. La cara 5, entonces la ajustamos bien, perfecto. Vamos a mirar por acá. Listo. Ahora seleccionamos esta, la ajustamos, quede bien ajustadita ahí y la ajustamos acá. Ok. Ahora esta. Listo. Y ahora esta. Ven lo importante que es dejar hacia afuera el eje Z para poder ajustar bien la imagen, o sea el elemento vectorial. Ok, listo, ya tenemos ahí nuestro cubo. Vamos a decirle cámara 1. Y ahí me quedó una, miren. ¿Cuál me quedó? Me quedó esta. Entonces vamos a ajustar esta. Y me quedó la tapa de atrás, me quedó por fuera. Entonces ahorita la ajustamos. Ahorita la ponemos detrás de la otra. Entonces vamos a cerrar esta bien. Vamos a decirle frontal. Listo. Vamos a poner esta aquí atrás. Vamos por aquí. Listo. Vamos a poner estas aquí y vamos a cerrarlas. Ok. Seleccionamos esta. Ok.
y creo que está aquí, está aquí, está aquí. Vamos a cerrarla otro poquito. Y pues no importa que no nos quede perfecto, estamos haciendo un ejercicio muy sencillito, entonces no es que nos debe quedar a la perfección absoluta, ¿cierto? Es un pequeño ejercicio para que entiendan el tema del 3D dentro de After. Bueno, pues aquí ya tenemos, miren, dentro de nuestra cámara activa tenemos nuestro cubo, ¿cierto? Entonces ahora qué vamos a hacer, yo quiero hacerlo rotar, yo quiero hacer que este elemento rote solito. Vamos a ajustar, vamos a mover todo esto aquí al centro. Ay, se me quedó por fuera una. Listo. Vamos a ponerlo aquí al centro. Ok. Vamos a ir sobre el frontal. Listo. Y ahora qué vamos a crear, vamos a crear un elemento que se llama un objeto nulo. Vamos sobre capa nueva y le voy a decir objeto nulo y me crea este elemento. ¿Ven? El objeto nulo es súper útil, súper útil. ¿Por qué? Porque primero lo puedo volver 3D. ¿Ven? Vamos a ajustarlo. En el caso de que yo tenga muchos elementos, los puedo ajustar a él y me puede servir como referencia para mover, para hacer un montón de cosas, para escalar, para rotar. Entonces digamos que lo voy a agrandar un poco más respecto al cubo. Listo. Ok. Perfecto. Ahí vamos a ir sobre la vista izquierda. Lo tenemos también al centro, ¿cierto? Vamos sobre el frontal. ¿Y qué vamos a hacer? Miren, vamos a seleccionar todas las capas. Cara 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seleccionadas todas, vamos a hacerle un link sobre el objeto nulo. ¿Ven? Entonces ahora para manejar todas esas capas, yo voy a mover mi objeto nulo. Miren, yo muevo mi objeto nulo y ellas se mueven con el objeto nulo. Digamos que ese objeto nulo, miren, voy a hacerle una escala. Miren, todas se escalan. Entonces, por ejemplo, ahí tengo 0, ¿ven? Voy a ir aquí y voy a decirle, por ejemplo, activo escala en 2 segundos. No, mentiras, en 2 segundos no. Voy a agrandar acá. Vamos otra vez con esa técnica que les enseñé para hacer el pop. Que el pop sería como el elemento de aparecer. Entonces le voy a decir control con las flechitas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y le voy a decir 150. Crece a 150, ¿cierto? Mentiras, mucho más para que nos quede un cubo grande, porque ahí está muy pequeñito. 100, digámosle a 190. Listo. Y de 190 le vamos a decir con las flechitas y control 1, 2, 3. Y le vamos a decir, por ejemplo, a 100, estaba a 190, entonces 150. Listo. Entonces ahí tenemos, miren que nos hace un pop up. Ahí renderizó, vamos a verlo. Ahí crece nuestro cubo, ¿cierto? Y ahora que vamos a decirle, vamos a decirle que una vez que creció, que empiece a rotar. Entonces vamos a rotar siempre sobre el objeto nulo. Miren, acá tengo el objeto nulo y voy a empezar a decirle entonces rotación. Miren, yo puedo rotar y rota los elementos. Entonces digámosle, por ejemplo, que desde aquí, desde este punto que creció, ¿cierto? Vamos a decirle, más o menos aquí en 15 fotogramas, vamos a decirle entonces que empiece desde aquí, desde aquí, desde aquí. Y le vamos a decir que en 8 segundos haga una rotación de 360 por 5, pongámosle. Entonces lo mismo acá, 360 por 5, 360 por 5. Listo. Vamos a aplicarle a todo esto suavizado,
keyframe y 6, listo. Miren, tenemos aquí, vamos sobre un draft para tener más velocidad de rendering. Y tenemos nuestro cubito perdón, que se empieza a mover, a rotar. Bueno, entonces ahora imaginen esto, por ejemplo, lo podemos hacer también con imágenes, con videos, con todo lo que queramos. Entonces, por ejemplo, vamos a agregarle también que empiece a rotar, pero entonces que empiece a moverse. Vamos a decirle posición, ¿cierto? Activamos posición. Vamos a ir aquí hasta 2 y le vamos a decir que se mueva por aquí. Listo. Por aquí. Ok. Entonces aquí vendría sobre la posición. Link. Ahora le vamos a decir, estaban 2, vamos hasta 4, no mentiras, vamos hasta 3 y alguito, y va a ser aquí. Entonces, ¿qué sucede? Que yo no quiero que esto tenga una trayectoria redonda, porque entonces, ¿qué va a hacer? Miren, va a venir acá, bueno, sí podría ser también, viene acá, golpea, golpea, pero por ejemplo si yo quiero puedo entonces con mi elemento pluma convertir vértice y la hacemos cuadrada, ¿ven? Entonces el movimiento que hace es pega, ven, cambia y no se ve tan, esto era muy similar, es muy similar a lo que era el protector de pantalla de Windows 98, que era algo parecido y en esa época era wow. Aquí le decimos entonces que haga, cogí este que no era, listo. Aquí es donde hay que tener cuidado con lo que seleccionamos. Le vamos a decir entonces que se mueva hasta aquí. Listo. Entonces acá vamos a decirle lo mismo. Volvemos en posición. Ajustamos. Bueno, movámoslo aquí. Y ajustamos para que esta sea cuadrada. Y ahora, desde aquí, le vamos a decir hasta aquí. Que se mueva. Ok. Recuerden que es importante seleccionarlo desde el centro, desde el punto de anclaje para poder mover con libertad el elemento. Listo. Y aquí le decimos que salga. Aquí. Está rebelde el cuadrito hoy. Se anciana Geraldine, ja, cómo no.
listo, y aquí lo cambiamos. Ok, entonces ajustemos al 50, pongámoslo en visión, ok, frontal, fast draw, miren, pop, 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 y se fue. Uy, perdón. Listo, entonces ahí tenemos un ejemplito bien chévere, ¿no? Ven en fast draw lo interesante que es poder renderizar y ver los efectos rápido. Entonces ahora vamos a ir sobre algo más interesante todavía, chicos. Vamos a ir acá y vamos a decirle que en vez de frontal nos muestre la visión superior. Vean. Entonces aquí tenemos el movimiento, miren. Tenemos todo este espacio para jugar también. Entonces, digamos que aquí en este movimiento de posición, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer? Miren. Vamos a jugar. Todavía mucho más sobre lo que sería la posición 3D, ¿cierto? Miren. Ahora sí estoy moviendo el objeto en un punto tridimensional completamente. Miren, vamos a moverlo aquí y entonces viene hasta acá. Este lo vamos a volver también cuadrado, o sea, puntiagudo. Y entonces tenemos nuestra cámara acá, ¿cierto? Entonces miren, vamos a activar la cámara. Vamos a mirar desde la cámara. Vean cómo va jugando. Y si viene a este punto, vamos a decirle dos vistas. Esta va a ser la cámara 1, listo. Y esta va a ser la superior. Ok. Entonces vamos a jugar un poquito sobre los elementos, sobre la posición y cómo se acerca y se aleja la cámara. Entonces vamos a ajustar la cámara también un poquito, miren. Podemos trabajar con nuestra cámara en manera muy interesante las opciones. Y miren, entonces tiene profundidad de campo, o sea que entre más lejos esté el elemento dentro de nuestro punto de de qué de enfoque, pues más se va a ver borrosa la imagen. Entonces digámosle que vamos a decirle apertura y le vamos a decir mucha apertura. Listo, así cuando se aleje, miren, ok, entonces cuando se aleje se va a ver desenfocado. Y entonces aquí miren, vamos a jugar con qué cosa, vamos a jugar con nuestro cubo. Y entonces en este punto le vamos a decir que cuando se acerque a la cámara, por ejemplo aquí en este punto, vamos a llevarlo muy cerca de la cámara. Entonces vamos aquí, seleccionémoslo y vamos a llevarlo, miren, propio hasta aquí y lo movemos aquí un poco hacia arriba. Listo. Entonces miren, viene desde allá, pega aquí, plank, y se va hacia atrás. Entonces de este punto aquí que pega, aquí si nosotros queremos jugar con algún efecto chévere podemos poner, hay algunas imágenes, por ejemplo les voy a mostrar un ejemplo para que vean lo fácil que es trabajar con la animación. Vamos a buscar un vidrio roto, miren, un PNG. Entonces por ejemplo
Este podría ser bien, pero vamos a buscar entonces imágenes grandes. Listo, entonces PNG nos sirve un PNG de vidrio roto. Este podría ser, a ver, este está en Pinterest, no. Este podría ser, creo yo. Uno así que sea un puntico nada más. Este está bien grande, chévere. Vamos a decirle abrir en una pestaña nueva para mirarlo. Vamos a mirar estos acá, screen. Entonces, por ejemplo, miren, podríamos usar inclusive una imagen acá del teléfono. Si uno quiere jugarse con distintas capas, luego haremos una composición así bien chévere. Busquemos una acá. Este qué tal es, 1920, perfecto. Este nos da también la resolución. Vamos a decirle que abra una nueva capa. Este es muy pequeño, no nos sirve. Este puede ser, perfecto. Entonces le decimos guardar imagen como, la vamos a guardar donde, dentro de nuestra carpeta de imágenes. Ok, perfecto. Entonces ahora vamos a importarla. Vamos aquí sobre imágenes, aquí la tenemos, listo. Entonces, ¿qué podemos hacer? Miren, la podemos poner aquí, vamos sobre el frontal, la ponemos aquí, la ponemos como elemento 3D. Si no lo activamos como elemento 3D, recuerden que no nos funciona, ¿cierto? La ajustamos por aquí, adelante, para que no se... ok, pero este PNG, a ver, ¿qué pasa con esto? Este PNG no es tan PNG cáspita. Esto no es un PNG, es un JPG, creo yo. A ver, vamos a ver si es un JPG, sino a ver qué pasa. Es un PNG. Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a tratarlo un momentico en Photoshop para realizarlo realmente como un elemento con transparencia. Ven, en el flujo de trabajo se aplican todos los elementos. Bueno, este es indexado. Entonces vamos a decirle modo, vamos a decirle RGB, ok, listo. Y efectivamente esto me está trabajando, es un PNG falso, no me sirve. No me sirve porque no me dará acá la transparencia, pero digámosle a este elemento acá que si le aplicamos un, vamos a crear acá una nueva capa y vamos a ver si me las puedo arreglar con un método de fusión. Entonces vamos a decirle acá, vamos a rellenarla para ver un momentito un ejemplo. Vamos a poner un color blanco, ok. No me permite, propio por el color, no me deja hacer absolutamente nada. Pero es que aquí lo que hice fue rellenar, ok, lo que hice fue rellenar fue este elemento. Entonces vamos aquí y sobre este es que voy a rellenar, ok, pero ok, veamos si me permite diferencia, ok. Sí, diferencia, exclusión, sustracción. Vamos a ver acá en Lighten cuál me puede funcionar mejor como overlay, hard light.
diferencia. Yo creo que me podría funcionar. Vamos a probarlo así. Vamos a eliminar esta capa y voy a decirle entonces que me lo guarde como vidrio roto. A ver si funciona este experimento. Listo. Ok. Perfecto. Entonces ahora vamos a importarlo. Vidrio roto. Listo. Vamos a ponerlo aquí. Ok, vamos a volverlo un objeto 3D. Ah, sí funciona. Perfecto. Entonces, listo. Y ahora vamos a rotarlo. Uy, no. Vamos a rotarlo desde aquí. Vamos a decirle transformar. Vamos a darle rotación, así. Ok, para que coincida un poco con el vidrio. 180 con el cubo, perdón. 180. Pero no quiere funcionar. Vamos a decirle acá entonces. Vamos a activarlo. Vamos a activar nuestros métodos de fusión dentro de After. No me permite. Bueno, no me permite aplicar métodos de fusión con este elemento. Vamos a intentar acá con un objeto, con la capa de ajuste. Vamos a quitar este de acá. Esa capa de ajuste la vamos a arreglar acá. A ver, tampoco. Bueno, no importa. Luego tratamos de hacer un PNG bien chévere para que se vea el vidrio roto ahí cuando llega hacia la pantalla el cubo y se rompe, ¿de acuerdo? Que ya estamos acabando nuestro tiempo. Pero bueno, aquí tenemos nuestro recorrido. Listo. Tenemos nuestro recorrido. Viene aquí. Vamos sobre la cámara. Listo. Entonces aquí al venir sobre la cámara, miren. Vamos a decirle acá. Arriba. Perfecto. Entonces viene sobre nuestra cámara. La próxima le agregamos, busco un PNG y le agregamos el vidrio roto ahí, que viene el cubo y pega y se rompe. Aquí viene, entonces esa trayectoria la ajustamos también, que se vea por aquí y por acá también. Vamos a ponerla que se aleje mucho, por allá, bien lejos. Listo. Entonces viene acá, pega, pega, pega. Aquí tenemos que ajustarla, ven, para que se vea salir de la cámara, porque como agregamos una perspectiva, entonces tenemos que arreglar la perspectiva dentro de la cámara, ¿cierto? Pero aquí me descaché. A ver, a este punto, ¿cierto? Entonces ajustamos la perspectiva por acá. Listo. Ahora vamos por acá. Es esta. Ahora vamos por acá. Ahora vamos por acá, donde se fue. Listo. Entonces el resultado sería más o menos esto. Vamos a decirle cámara 1. Ajustémoslo acá. Crece el cubo. Empieza a moverse, miren. Ok. Bueno, ¿qué tal, chicos? ¿Si entendieron alguna duda?
¿Nadie tiene dudas? Ninguno. Bueno, pues sí, pues lo importante es eso, seguir el video de nuevo y poder entender el funcionamiento, pero prácticamente en pocas palabras lo que hicimos fue crear 6 capas, o sea, creé una. Bueno, entonces creé 6 capas, ¿cierto? O sea, creé una capa, la dupliqué 5 veces más, le cambié el color, le puse a cada una su nombre, cara 1, cara 2, cara 3, hasta las 6, ¿de acuerdo? Y luego lo que hice fue agregarles la casilla de elemento 3D y luego las roté para crear un cubo. Luego ese cubo prácticamente lo que hice fue ajustarlo bien, crear una capa de objeto nulo. Ahí hice un link de todas las otras capas sobre el objeto nulo, listo. Y luego lo que hice fue animar el objeto nulo dándole rotación y moviéndolo, y luego mirando como es un elemento 3D también el objeto nulo, lo que hice fue ponerlo, jugar sea con la profundidad como X, Y y Z, o sea, hacia arriba, hacia los lados, hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados y hacia adelante y hacia atrás, creándolo para que tenga un efectillo ahí muy simple. ¿Ven? Sí, lo interesante es que practiquen también con esto para entender los elementos 3D. En la próxima clase hacemos un efecto parallax, ya van a entender qué es el efecto parallax, es muy interesante hacer prácticamente ver un paisaje que se mueve en distintas velocidades, 3 capas en un paisaje con una distancia la una entre la otra y moverlas para que se vean con una velocidad distinta. Entonces, bueno, aquí les dejo estos elementicos. Aquí también tenemos nuestro logo. Bueno, mírenlo ahí. Enciendo el logo y se vuelve súper lento por lo que tiene iluminación. Pero pues miren acá el logo cómo se deforma viéndolo desde la perspectiva de la cámara. Entonces recuerden eso, que también es importante, ¿no? El loguito vamos a quitarlo, y como para finalizar y dejarlos todavía como con más elementos, pero no tantos, vamos a decirle a nuestra cámara que en transformación el punto de interés a partir de este punto rote. Entonces de aquí a aquí le vamos a decir que se mueva así para hacer ver algo bien loco, y aquí le vamos a decir que rote así, y aquí le vamos a decir que rote así, con un movimiento también acá. Listo. Entonces ahí nos queda movimiento de cámara todo loco, pero bueno, no, digamos que no. Listo. Bueno chicos, yo creo que ya les dejé bastante información por hoy. Dejemos hasta aquí nuestra clase con nuestro cubito. Aquí voy a volver a poner la cámara en su punto. Tienen ahí una referencia del loguito también que creamos. Y tenemos pues nuestro cubo, 2 elementos para el tratamiento de los objetos 3D. Aquí tenemos nuestro cubito, nuestro loguito, perdón. También en rendering. Bueno chicos, espero les haya gustado la clase. ¿Qué tal? ¿Qué tal todos?
Bueno, igual la idea es que luego vamos aplicando otras cositas, ¿no? Vamos haciendo algunas otras cositas así sencillas y les vamos aplicando todo esto poco a poco. Pero pues bueno, ahí tienen una referencia como para hacer un loguito, muy sencillo, realmente no tiene pierde, ahí les quedó el video, yo les subo el video hoy a YouTube para que lo sigan y poder realizar algo así bien interesante, un loguito de estos. Y también el cubo, realmente si lo practican, si ven el video con calma, eh, crear el cubo no tiene tampoco así mucho pierde, o sea, es realmente sencillo. Pero acá pues miren, tenemos trabajo de luces, de cámara, de todo lo que son los elementos de 3D. Una cosa importante, aquí en los ajustes de composición, ajustando las rendering 3D, si no tienen Cinema 4D, pero normalmente lo soporta el programa, también se puede activar el Ray Tracing, ¿ok? Que me va a dar también las opciones, miren, de todo lo demás, de todo lo que sería las opciones de geometría. Entonces es otra opción que viene también desde After Effects. Entonces si no tienen activa la opción de Cinema 4D, pueden activar la opción, ven, de Ray Tracing 3D. Aquí les va dando lo que tiene activado y lo que tiene desactivado. Entre las dos hay diferencias. Bueno, ahí tienen para leer. Y pues ahí la tenemos. Miren. En Ray Traced llega a girar hasta un poquito más rápido, miren. Pero pues se ven algunos elementicos acá del Ray Traced, ¿no? Como esto. Si está muy cerca. Entonces también pueden usar el Ray Traced sin ningún problema. ¿Ven? Es otra opción también útil y la pueden usar en vez de la de Cinema 4D. Experimenten las dos. Las dos les van a dar las opciones de geometría y de materiales. Miren. Bueno chicos, pues sin más preámbulos, los dejo hasta acá. Nos vemos dentro de 8 días. Dentro de 8 días hacemos otro trabajito bien interesante. Siempre trabajando sobre el 3D. Recuerden que ya está activa la actividad en el aula virtual sobre los trabajos de entrega para evaluar en el segundo corte. Yo veré puntuales con esas entregas. Si tienen dudas me contactan, ¿de acuerdo? Para ayudarles en lo que haga falta. O sea, pues, esperen que me entretengo acá hablando y en lo que haga falta sobre dudas que tengan, eso. Si ahí están al final del aula virtual, ahí lo encuentran, miren. No sé si estaba funcionando o no el aula virtual ahorita, creo que estaba en mantenimiento. Estaban haciendo un mantenimiento los técnicos de Bogotá, pero miren, aquí tenemos el aula virtual. Y lunes de 9 a 11, segundo corte. Aquí tenemos varios elementos, la evaluación que ya hicimos, ¿cierto? Y aquí está la segunda, miren. Ejercicios 2 y 3, rigging y vuelo avión. Y aquí encuentran las descripciones, ¿de acuerdo? Aquí está para el rigging. Les dejé el link para llegar a los elementos vectoriales que he cargado hasta ahora. Ahí está el paisaje del volcán, miren. Están las nubecitas si las quieren usar. Está el robot, el brazo robótico y el rigging original. Brazo robot para rigging es este, brazo robot para rigging. Ahí lo encuentran. Está disponible ahí en vectorial. En la carpeta de Google Drive. Y aquí están las descripciones de los elementos, ¿de acuerdo? Bueno, pues yo creo que ya... Sí, esos dos se suben a la plataforma en una carpeta, pero entonces recuerden que es sumamente importante los elementos que están utilizando, por ejemplo el brazo robótico y todo lo demás,
Entonces, para iniciar el proyecto, ¿qué van a hacer? Crean una nueva carpeta. Por ejemplo, si quieren en el escritorio, crean una nueva carpeta, le ponen el nombre del proyecto y luego ¿qué van a hacer? Pues van a hacer una carpeta que tenga proyecto After Effects, crean otra carpeta que tenga vectoriales, ¿cierto? Y por ahora nos sirve solamente estos dos. O por ejemplo, si tienen también imágenes, entonces imágenes, por ejemplo, imágenes JPG, PNG, lo que quieran. Si tienen archivos de Photoshop, lo mismo, carpeta y lo mismo, Photoshop, imágenes, Photoshop, listo. Antes de empezar a trabajar el proyecto, de crearlo en After y todo, ponen aquí en cada una carpeta correspondiente los elementos. Por ejemplo, entonces acá la del brazo robótico y el avioncito de papel, ¿cierto? Los meten acá. Las imágenes que tengan también las meten en cada carpeta. Inician el proyecto, ¿cierto? Al crear el proyecto. Y luego cuando lo guardan dentro de la carpeta Proyectos AE. Recuerden por favor que yo tengo After Effects 2019, entonces salvaguardar como, y aquí tienen las opciones de guardar en una versión un poquito anterior a la 2020, quien tenga el 2020, quien tenga la versión 2019 o una versión anterior, no hay ningún problema, lo pueden guardar en la versión 2018, 2019, 17, 16, lo que tengan, que versiones superiores pues abren versiones anteriores, ¿de acuerdo? Pero una 2020, por ejemplo, a mí no me abre, o por lo menos no he probado hacerla, pero normalmente es la regla general de eso, ¿sí? Entonces, una vez que terminan de hacer el proyecto, lo guardan dentro de la carpeta proyectos AE. Listo, que les pesa mucho en la carpeta. Entonces, digamos que acá ponemos proyecto animación. Entonces, que pesa mucho, pues simplemente, miren, yo utilizo para comprimir WinRAR. Es gratuito, bueno, gratuito, tiene un periodo de prueba, pero luego no sigue funcionando y lo pueden comprimir. Por ejemplo, añadir a proyecto animación, listo, y me queda acá, pues no tiene absolutamente nada, pero miren, pues me queda ahí guardado y comprime bastante la información. Si yo por ejemplo vengo aquí a mi carpeta, miren, acá yo tenía el proyecto de volcán, lo comprimí, que el proyecto volcán era este, pesa 2,58 megabytes, lo comprimí con WinRAR y de 258 megabytes me quedó en 557 comprimido, miren, y ahí está el proyecto volcán con todos los elementos, el archivo de proyecto, las imágenes y el vectorial, ven, y me lo comprimió un montón. Pero pues yo quiero que nos empiecen a hacer ustedes los proyectos dentro de carpetas con todo eso, que si ponen también, o sea, estos son con jerarquías, de acuerdo, son carpetas con jerarquías, que si tienen música, pues la carpeta música, que si tienen sonidos, efectos de sonido, pues sonidos, que si tienen videos, pues lo mismo, videos, ¿cierto? Y así sucesivamente. En el caso de que ustedes comprimieran, que hicieran un archivo muy grande y lo comprimieran y les pese más de 5 megas, ¿cierto? O si quieren también, para facilitar, les dejo esa opción también que se las digo ahí dentro del aula virtual. Si quieren, si es demasiado grande y no quieren comprimir y tienen una carpetica bien organizada, eso sí, proyecto animación, le ponen el título de lo que quieran, pero con el nombre y apellido, ¿de acuerdo? De cada uno, nombre y apellido. ¿Y qué hacen? La carpetica, lo que hacen es que simplemente la suben a Google Drive. Y luego en Google Drive, una vez que estén ahí, pues simplemente lo que hacen es que, miren, si yo voy a Google Drive, la suben a la carpeta de Google Drive de animación, ¿cierto? Aquí está animación. Voy a crear entonces, si quieren, creo una nueva carpeta. Nueva carpeta. Y entonces, entregas. Ahí tengo la carpeta de entregas, ¿de acuerdo? Entregas, listo.
la pueden meter dentro de la carpeta entregas y luego sucesivamente, ¿qué sucede? Que si yo quiero compartir mi carpeta, ¿de acuerdo? Por ejemplo, miren, voy a hacer el ejemplo aquí. Tengo la carpeta entregas, la pongo aquí, como no pesa nada, no se demora nada en subirse. Listo. Aquí la tengo y lo que hago es que le digo obtener enlace para compartir, me da todo este enlace, él automáticamente copia en el portapapeles, o sea, es como si hiciéramos control copiar y la tenemos ahí, o le damos doble clic acá, copio esto y lo que hago es ¿qué cosa? Lo que hago es que lo pongo en un archivo de texto simple, ese link, ¿cierto? Nombre y apellido. Lo pego acá al link, lo guardo, listo. Ahí tengo el link de conexión y esto después de haber guardado en la carpeta de Google Drive mi proyecto, listo, de entregas, pues lo que hago es que ese link del proyecto dentro de un archivo de texto lo subo al aula virtual. Pero recuerden, eso solamente en caso de que el archivo sea más pesado de 5 megas. Si es menos de 5 megas, pongámoslo en el aula virtual, listo, dentro de un archivo comprimido, si quieren. ¿De acuerdo? ¿Entendieron todos, chicos? Bueno, así no nos complicamos. Y si es muy grande, de más de 5 megas, pues yo voy directamente al link y, y con el link pues descargo el archivo de la carpeta de Google Drive y ya puedo analizar el archivo. Bueno, chicos, pues nada, espero les haya gustado la clase, que se diviertan mucho haciendo elementitos 3D. Gracias a ustedes. Y nos vemos dentro de 8 días con otra clase más interesante todavía. También tengo para el tercer corte, tengo preparada una clasecita de animación tradicional, Pixelation. Entonces hacemos una cosita muy sencilla, les tengo preparada una clasecita para que se pueda realizar inclusive con el mismo teléfono celular, podamos hacer una animación pequeña en stop motion, ¿de acuerdo? Les doy las posibilidades, sea con recortes, con plastilina, con elementos que tengan en la casa, con ustedes mismos, etcétera, etcétera, para hacer una pixelation o una animación en stop motion tradicional. Visto que pues no podemos estar en presencial para hacer la pixelation que tenía pensada, les explico los pasos de cómo realizarla, inclusive pueden hacerla con el mismo teléfono, con alguien en la casa, se pues divierten muchísimo a realizarla. Lo importante es mantener lo más quieto posible el teléfono, se puede o con un bastón de selfie o poniéndolo pegado en algún sitio con cinta, no sé, alguna cosa con un palo de squat con cinta, ya les dejo a ustedes la creatividad. Puede ser una escoba, puede ser un palo, lo que sea, amarrado a alguna cosa y con un caucho o cinta o algo, pues se pone el teléfono pegado sobre el palo para tenerlo quieto y realizar pues lo que sería la pixelation, ¿cierto? O sea, con alguna persona en casa se pueden también divertir, les explico cómo funciona y tener unos resultados muy interesantes, muy muy chéveres. Bueno chicos, nos vemos dentro de 8 días. Buen inicio de semana. Nos vemos los que tengan clase conmigo en otras clases. Nos vemos entonces en otras clases. Chao a todos y que disfruten mucho haciendo los trabajitos. Buena tarde. Chao, chao.